este momento dejes un poquito las actividades para que puedas escuchar la información que quiero transmitirte, porque creo que va a ser muy importante que tú tengas de primera mano todo esto, que es un balance de lo que hemos aprendido hasta el momento sobre el COVID-19. Y esto especialmente porque, desgraciadamente, la variante Delta pues ya se está extendiendo a prácticamente todo el mundo, y pues si estás en México, la variante Delta ya está aquí y está cada vez aproximándose más hacia el centro desde el noroeste y desde el sureste mexicanos. Así que es muy importante comprender las cosas que realmente sí funcionan y las cosas que son completamente inútiles en cuanto a evitar la infección por el COVID y, por supuesto, su transmisión. Antes de eso, me gustaría empezar diciendo o aclarando cuáles son los mitos y realidades con respecto al COVID-19, lo que hemos aprendido hasta el momento. Primero vamos con los mitos. Algo que debe de quedarte clarísimo, debes de entender en verdad muy bien, es los tapetes sanitizantes son inútiles, no sirven de nada. Así que puedes deshacerte de esos tapetes que además se ven horribles y vaya, la posibilidad de transmitir a través del calzado el COVID, el SARS-CoV-2 propiamente, que es el virus que lo produce, es ínfima, prácticamente inexistente. Número 2. El que tú te tomes la temperatura a través de un termómetro digital no produce ningún daño sobre tus neuronas. Y bueno, quienes se preocupan de eso habitualmente pues no tienen mucho que proteger. Pero el tema central aquí es, los termómetros no tienen la finalidad de detectar en sí una infección, que alguien tenga como tal COVID. Lo que hacen es detectar a alguien que se encuentre con fiebre, y eso pues debe alertarnos de que efectivamente puede ser un posible foco de COVID, aunque claro que muchas infecciones y algunos otros padecimientos pueden producir fiebre. Pero no pasa absolutamente nada si te la toman en la frente o en el oído interno, ¿sí? Bueno, oído medio propiamente más bien, porque ahí es donde es mucho más sensible la temperatura. Es inútil, absurdo y tonto que te tomen o te chequen la temperatura en las manos, en las muñecas, en los brazos. Eso no tiene ningún sentido y puedes sentir completamente la libertad de que no va a pasar nada si te la toman en donde debe hacerse este chequeo de temperatura digital. Otro de los mitos es que el COVID se muere con el calor si tú te expones al sol. Eso es absolutamente falso, y de hecho si tú ya has contraído el virus, pues está replicándose activamente en tu cuerpo y puede darte un golpe de calor, pero el virus va a mantenerse viable y va a ser de hecho mucho peor el efecto que va a tener sobre tu sistema inmunológico el que tú te comprometas de esta manera. Así que no hagas tonterías, no te expongas al sol, no uses las lámparas ultravioleta, que además pueden dañar no solamente tu piel y producir irritación y quemaduras, sino que inclusive si pues utilizas alguno de estos productos hechos con mínima calidad y mínimo cuidado, pueden terminar generando un daño grave en tu material genético que a largo plazo pues se va a traducir en cáncer. Y sobre todo, pues si eres de las personas que les gusta solearse y no usar bloqueador, pues déjame decirte que el ADN y la acumulación de la radiación ultravioleta es algo que no se va quitando. O sea, es continua a lo largo de tus años y no va a haber forma de que eso mejore. Otro de los puntos importantes respecto a la inmunidad de rebaño. Desgraciadamente hubo muchísimas, pero muchísimas malas informaciones, difusión de toda clase de falsedades respecto a lo que es en sí el concepto de inmunidad de rebaño. Algo importantísimo, la inmunidad de rebaño no se logra sin vacunación, y la mejor evidencia de esto fue todo el desastre que sucedió en Europa, en los países nórdicos, donde justo sus epidemiólogos, que pues, no se habían actualizado en por lo menos 20 años, sugirieron que hubiera una mayor libertad, no uso de cubrebocas, no distanciamiento social, y bueno, pues tuvieron de las peores tasas de hospitalización y de mortalidad en sus países, entre ellos, por ejemplo, Noruega y Suiza, por mencionar algunos. Así que es absolutamente falso, es un error garrafal decir que la inmunidad de rebaño va a llegar por el hecho de que se contagien cada vez más personas. La forma de lograr inmunidad de rebaño es a partir de que el 65% de la población esté vacunada. Esa es la única manera en que se puede lograr este efecto y de hecho, precisamente
lo que hace es disminuir la posibilidad de replicación en aquellos pacientes que están vacunados, de tal manera que el inóculo es cada vez menor. Porque a este respecto, a mayor inóculo, mayor posibilidad de que tú desarrolles un cuadro grave, y no importa tu edad ni tu sexo. Y hablando de eso, otra cosa que nos ha enseñado el SARS-CoV-2 es: no somos dueños de nuestro cuerpo, así que si tú todavía crees que tu cuerpo te pertenece y puedes hacer lo que se te antoje con él, pues eso también es absolutamente falso. Tan así que, pues digo, yo que tuve toda la experiencia en un hospital COVID, donde estuve 6 meses atendiendo pacientes y que por cierto no me contagié, siguiendo las medidas que realmente funcionan, pues pude constatar que el hecho de que tú seas una persona joven, mujer, no te va a eximir de que termines en la terapia intensiva y puedas tener complicaciones graves a nivel pulmonar o incluso renales, y la situación se complica todavía más. Así como también llegué a ver personas que tenían todas las comorbilidades: obesidad, insuficiencia renal, hipertensión, y además eran fumadoras, y sí, las tuve muy graves, pero salieron adelante. O sea que realmente nadie la tiene segura, depende de muchísimas cosas, y como puedes ver, aunque hay factores de riesgo que por supuesto que sí te van a predisponer a tener mayores posibilidades de complicación, pues no es lo único que realmente importa. La genética es algo que tú no puedes controlar, así que pues lo lamento, lo único que queda es seguirse cuidando y pues dejar de jugar pues no sé, al ingenuo, al audaz, pues cada ridiculez que se les ocurre. No tiene ningún sentido, y desgraciadamente aquí viene el otro punto a colación, y es: ¿cuál es el asunto con esta cepa, esta variante más bien, que es el virus Delta? Bien, ¿qué significa que haya una variante? Cuando suceden 2 o más mutaciones en un microorganismo, en este caso estamos hablando de los virus, entonces se habla de una variante. ¿Qué es lo que hacen las variantes? Bueno, básicamente a lo que llevan es a que su estructura se modifique de tal forma que tengan la capacidad de tener mayor eficiencia en, ya sea en el contagio o en la expansión del proceso infeccioso. Y ese es el problema del cual nos estamos enfrentando ahora. Esta variante Delta es la misma que causó esta terrible calamidad en la India, donde pues las personas decidieron que eran más importantes seguir las tradiciones, las fiestas. De hecho, curiosamente también tuvieron tiempos políticos y elecciones, como fue lo que pasó en México, y pues es algo que detonó de nueva cuenta esta oleada. Ahora, ¿qué es lo que lleva a las variantes? A diferencia de lo que dicen estos mitómanos, pues este grupo de pseudocientíficos y, bueno, no voy a decir más apelativos, que aseguran que el asunto en sí, o que las variantes se inducen por la vacunación, es absolutamente todo lo contrario. De hecho, en donde surgen las variantes es precisamente donde hay un alto grado de replicación en la población que no se logra limitar. Y entonces, ¿qué pasa? Virus que se replica, a mayor replicación, mayor posibilidad de producirse una mutación espontánea. Eso no es exclusivo nada más del SARS-CoV-2, por si empiezas a pensar que lo diseñaron en un laboratorio y estaba pensado para que así fuera en algún momento. No, deja de ver películas y deja de leer tantos cómics, porque no tiene absolutamente nada que ver. Esto sucede todo el tiempo con los virus, tan así que, por si tú no lo sabías, la vacuna de cada año de influenza es siempre con cepas distintas, porque cada año varía, tiene una alta capacidad de modificar su estructura molecular. Así que pues tampoco va por ahí. Y desgraciadamente, pues por el desorden, la desobligación de los gobiernos, y bueno, pues increíblemente la forma en que las personas decidieron asimilar todos los fake news y todas las cosas, en verdad, increíble. Yo sigo sorprendido de cómo podemos llegar a creer las cosas más absurdas, como que te implantan microchips, como que tiene tecnología 5G, como que las vacunas te dejan estéril, o sea, cosas que no tienen absolutamente ningún fundamento. Incluso hasta quienes todavía hacen, por ahí he visto en TikTok
sus chistecitos babosos donde según esto se convierten en zombies después de una vacuna, o hacen alusión a que los que no se pusieron la vacuna están viviendo dentro de unas décadas en medio de puros zombies. En verdad, por favor, gente, dejen de ver tanto Netflix, dejen de, no sé, de ser tan ociosos en cosas tan estúpidas. Perdón que lo diga así con tanta dureza, pero es increíble, es ridículo que puedan en serio creer que va a llegar el momento en que nos invadan zombies. Y bueno, sí, hay muchos zombies y digo, tan así que defienden a capa y espada a políticos inútiles, pero vaya, en el aspecto de zombies que ves en las películas, ¿no? Que salen así como tarados, babeando, buscando comerse a las personas. No, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, en verdad, por favor, vacúnate. Si tienes la posibilidad, si en tu país o donde sea que me estés escuchando o viendo, tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo. No, en serio, todas esas tarugadas que dicen, sí, efectivamente existen eventos adversos, no lo voy a negar. En efecto, habrá personas que para determinadas vacunas no las puedan utilizar por el alto riesgo de reacciones alérgicas. Pero millones y millones que han recibido las vacunas en realidad no se comparan con los pocos que han tenido algún efecto adverso. Vaya, si hacemos si sacamos una tasa en términos estadísticos. Entonces, sí, es importante seleccionar cuál es la vacuna más adecuada para ti, si es posible, pero si no, en verdad, por mucho, los riesgos son superados por los amplios beneficios que tiene la vacunación. Y hablando de esto, ¿cuál es el sentido de la vacunación? La vacuna, que esto que te quede muy claro, grábatelo bien en tu mente, la vacuna no te va a evitar un contagio nuevo. Entonces, el hecho de que tú te vacunes no es igual a ya puedo irme de fiesta y puedo hacer lo que me plazca y puedo mantenerme sin sana distancia ni cubrebocas por donde se me antoje. Eso que te quede clarísimo. Ese no es el sentido y jamás ha sido el sentido de las vacunas. Las vacunas lo que hacen es que tu cuerpo tenga una capacidad mucho más potente y rápida de combatir una infección. O sea, sí puede aún entrar el virus a tu cuerpo y puedes aún eso. De hecho, te infectas, pero el tema es, puedes llegar a desarrollar el cuadro clínico, incluso completo. La mejor evidencia de esto es que en personas con factores de riesgo, aún habiendo recibido la segunda dosis de vacuna y habiendo pasado más de 15 días tras la segunda dosis, 45% de las defunciones que se han presentado en un nuevo estudio en el Reino Unido son en personas que previamente estaban vacunadas. Esto tampoco quiere decir que no vacunarse entonces no tiene ninguna diferencia, porque eso es también falso. La gran mayoría fue en personas que no se vacunaron. Entonces, sí es mucho más, o vaya, te da un beneficio muy importante el que te vacunes, porque no nada más vas a protegerte tú, sino que vas a proteger a tu familia y vamos a favorecer precisamente lo que buscamos, que es la inmunidad de rebaño, con lo cual va a disminuir drásticamente la replicación viral y que va a disminuir también el riesgo de que sigan surgiendo nuevas variantes de este virus y nos metan en el lío en el que estamos metidos desgraciadamente por la necedad de las personas egoístas que prefieren creer chismes de telenovela y de cómics y que ven demasiado Netflix y que en verdad creen que porque algo se les antoja o se les ocurre o les late de cacahuate es suficiente y su opinión, entre comillas, debe ser respetada. Entonces, se los dice alguien que estuvo ahí en primera fila, que les aseguro, me comprometo, y bueno, me he comprometido todo este tiempo desde que empecé a estudiar medicina hace ya más de 15 años. Desde que empecé a estudiar medicina, mi compromiso siempre fue la salud humana y salvaguardar en la medida de lo posible y lo mejor posible pues a toda la humanidad y a todas las personas que puedan depender de mí. Así que si tú estás escuchando esto y eres una persona consciente, por favor comparte este mensaje. No te digo que compartas mi video, no mi video, porque a lo mejor mi video es muy abrumador, pero comparte el mensaje. Si necesitas referencias bibliográficas, con todo gusto te las mando, tú me mandas tu correo, me escribes un mensaje y a tu correo te envío toda la información necesaria. Entonces, gente,
el virus Delta, la variación Delta del SARS-CoV-2 está aquí y no nada más en México. En Colombia están también en un desastre, en Argentina están también en un desastre, en la India sucedió algo catastrófico. Entonces, el COVID no se ha terminado, ¿ok? Y eso no es para que te traumes, ni para que te pongas a hacer berrinches, o a llorar, o a patalear, o a reclamarle a Dios, o no sé qué. No, 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 no. Esto es para que tomemos conciencia, número uno, de que somos frágiles, ¿sí? Los seres humanos y bueno, todos los seres somos frágiles, sumamente frágiles. Número dos, tu cuerpo no te pertenece, lo siento, no te pertenece. Entonces, no importa cómo te encapriches y todo lo que quieras hacer y vaya, despotricar. Si tienes la mala suerte, porque la verdad es de suerte, si tienes la mala suerte de contagiarte y tu genética no rinde, te va a cargar el payaso. Esa es la realidad. Entonces, las únicas medidas efectivas, reales, contra este microorganismo y son tres muy sencillas. Mantener la sana distancia, o sea, por lo menos 1.5 metros con alguien con quien no convives todo el tiempo. Número dos, el uso correcto de cubrebocas, ¿sí? Y es un mito, también una cosa absurda, y es más, si tú lo quieres ver, yo en mi perfil tengo un video donde demuestro que yo entrenando durísimo, golpeando el costal con todo, usando doble cubrebocas, en ningún momento baja mi oxigenación, porque además esto es un principio de física básica. El dióxido de carbono es muchísimo más difusible. De hecho, en sí el monóxido de carbono, perdón, es 20.3 veces más difusible que el oxígeno. Entonces no se va a retener en la mascarilla y es falso que disminuya la oxigenación. Lo que sí, obviamente, cuando hace ejercicio, pues se humedece y eso va a entorpecer su funcionamiento. Pero si tú estás en una situación, vaya, caminando, incluso caminando rápido, puedes hacerlo perfectamente con la mascarilla. Así que yo te recomiendo que uses doble mascarilla de ser posible, y si vas a ir a un lugar donde haya aglomeración, como están las cosas, ve considerando también el uso de careta. Y el tercer punto, el lavado de manos. El lavado de manos o bien el uso de gel. Si tus manos están ya demasiado sucias o tienen elementos orgánicos como tierra o harina, o si estuviste en la cocina o algo así, lo mejor es lavarlas. Porque entre esas partículas orgánicas, por ejemplo, el alcohol puede absorberse y disminuir su eficacia. Así que en esas situaciones es muy importante el lavado de manos. Y es algo muy sencillo. Se los dice nuevamente a alguien que estuvo en un hospital COVID durante 6 meses y no se infectó en ningún momento. Entonces, primero en las palmas vas a poner, por supuesto, enjuagarte. Primero te enjuagas bien, ¿sí? Para quitar el resto, el exceso de mugre. Te vas a poner suficiente jabón que llene por lo menos, digamos, 2 dedos pulgares en tu palma. Vas a iniciar 5 segundos en las palmas, 5 segundos en el dorso y entre los dedos, 5 segundos en el otro dorso, nuevamente también entre los dedos, después dedo pulgar 5 segundos, el otro dedo pulgar 5 segundos, las uñas sobre la palma 5 segundos, las otras uñas sobre la palma igual 5 segundos, muy importante, esto se le olvida a muchas personas, y las muñecas 5 segundos y 5 segundos. Esos son los verdaderos tips. Así que también igual los suplementos no te van a servir de nada. Los suplementos, si tú has sido una persona que te has alimentado mal toda la vida y además tienes una mala genética, no importa qué suplemento te tomes, no va a hacer una gran diferencia. Los antibióticos no tienen ninguna utilidad en el COVID. Entonces, eso de seguir dando acitromicina, darse ceftriaxona, levofloxacino, no tiene absolutamente ningún sustento científico y de hecho terminan siendo perjudiciales porque pueden producir efectos adversos, como por ejemplo la acitromicina en algunas personas que tienen síndrome del QT largo, favorecer la prolongación del mismo y generar arritmias. La ceftriaxona pues puede llegar a producir una sobreinfección bacteriana, sobre todo por el Clostridium difficile, y bueno, así varios antibióticos que pueden llegar a generar problemas. No tiene ninguna utilidad y es tonto que te eches cloro, ¿sí? O que pongas cloro o las tarjetitas de cloro, que afortunadamente ya se acabó la euforia por esa tarugada,
pero eso no tiene ninguna utilidad para ti y además es muy perjudicial, o sea, no evita que te contagies y tienes, por el contrario, un grave riesgo de salud. Entonces, tomarse el blanqueador o incluso tomar alcohol, que si el tequila y esas cosas, no, lo siento, nada de eso sirve, porque vaya, tenemos algo que se llama farmacocinética y farmacodinámica y la forma en que se comportan en nuestro organismo, pues básicamente impide que tenga un efecto sobre el virus. Y bueno, entonces esto era lo que yo les quería comentar. No es para que cunde el pánico, es para que sepan y se tomen muy en serio esta situación. El virus está aquí sigue y desgraciadamente ahora ya estamos ante la mutante. La mutante tiene una capacidad mucho mayor de contagiar y de producir una infección incluso potencialmente grave en personas jóvenes. Así que ahora vamos a ver más jóvenes e inclusive niños infectados y posiblemente graves. Y nuevamente insisto, si te puedes vacunar, hazlo. Lo más importante, las medidas de protección, la distancia, cubrebocas. Si vas a estar en un lugar aglomerado, usa protección ocular también, o una careta o unos anteojos, unos gogles, y el lavado frecuente de manos. Si tus manos no están muy sucias, entonces puedes usar el jabón gel, el alcohol gel. Y todo lo demás, los tapetes y todas esas cosas son absolutamente inútiles. Las lámparas UV son inútiles. Los sprays para poner en la casa son inútiles. No tiene ningún sentido tampoco que estés lavando la casa constantemente. Eso es inútil. La desinfección de los alimentos, pues no está de más que lo hagas, pero también es baja la probabilidad de contagio a través de esta situación y puede suceder, entonces considéralo. Y eso era lo que quería comentar con todos ustedes. Pues, miren, qué bueno anda, aquí eh, veo aquí varias personas, les agradezco que se hayan tomado su atención, hayan tomado su tiempo. Y nuevamente les digo buenas tardes, Lupsi, Ani, Anferale, Charlie, Di Emboscada, bueno, Wendy y pues todas las personas que entraron, les agradezco que se hayan tomado el tiempo y por favor difundan el mensaje. Les digo, no, insisto, no que les manden a todos este video, todo lo que ustedes ya escucharon y aprendieron, por favor, compártanlo con sus seres queridos, ¿sí? Por lo menos porque sabemos que va a haber mucha gente necia que no le entra, no le entra. Están en la negación, ¿no? Como el diabético que se enoja cuando le dices que es diabético y prefiere irse a comprar su pastel y tomarse su helado porque cree que con eso es una especie de venganza contra el médico porque le dijo que estaba diabético. Desgraciadamente hay mucha gente así. O sea, ese es su rollo. Entonces, otra medida que no lo había dicho, pero también es importante, aléjense de esas personas a quienes tienen una enfermedad, una infección todavía más grave, que es el estultuvirus, que produce estupidez. Y listo. Sean felices. Bueno, ya les estaré dando algunos otros lineamientos breves. Cuídense mucho. Bye.